con BDSM Tantra. Master de Sat, buenas noches. Tiene apagado su micrófono y no le escuchamos. ¿Nos escucha? Ya. Hola, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Les decía que hoy es viernes y estamos iniciando lo que es este bonito programa que se llama La Letra con BDSM Tantra, y hoy tenemos un excelente tema que se llama BDSM versus Kinky. Y bueno, sin más preámbulos, chicos, preséntense y comenzamos. Ok, me presento, mi nombre es Rogelio, también conocido como Dober o Doberman. Llevo bastante tiempo con esto de entre el BDSM, lo que es la vida sexualmente activa y entretenimiento para adultos. A mi izquierda tenemos a Jan, mucho gusto para los que no nos conocen. Cachorro de Dober. Y a mi derecha tenemos a... Saludos, yo soy Jesús o Zach Peck. También soy cachorro de Doberman y llevo también relativo poco tiempo dedicándome al BDSM. Bueno, y también nosotros formamos Colectivo Alfa. Colectivo Alfa, que es la asociación con la que estamos intentando trabajar un poquito de temas de sexualidad, salud sexual, trabajar con las personas que ejercen el trabajo sexual. Y múltiples diversidades, personas en estado de vulnerabilidad y bueno. Esa es parte de lo que hacemos. Y los fines de semana vendemos pozole. Para sacar dinero, digo. Sí. Próximamente tendremos a Jesús en alguna esquina para sacar dinero. Por ahí tiene unos bonitos tacones, así que... Visítalo en la esquina de su preferencia. Exacto. Lo bueno. Pero bueno, vamos a el día de hoy... Kinky versus BDSM, porque no es lo mismo el protocolo BDSM a algo que se toma como prohibido, como que nos causa morbo. Uh-huh. De eso platicaremos un poco el día de hoy. Entonces, ¿cómo comenzamos? A ver. Bueno, aquí tenemos que hablar primero de las personas que tal vez no entiendan estos términos de lo que es el BDSM o lo que es lo kinky. Entonces, para los nuevos, BDSM, recuerden que es bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, que son, digamos, lo que significa literalmente las letras BDSM. Y lo kinky, bueno, es lo alternativo para algunas personas, que en este caso es cuando se quieren sentir atrevidos en algún momento de alcoba con su pareja y no es lo mismo tener un protocolo de BDSM. Sí, lo que es el BDSM implica mucho más reglas, es más, existen reglas para el BDSM y cada una de las letras es un mundo y un universo diferente. Bondage, o sea, es como terminar amarradito como jamón. Como jamón. Bueno, ajá. Hay diferente tipo de bondage, porque una cosa es el restringir a alguien con cuerdas y otra cosa es restringir a alguien con algún otro tipo de instrumento. Puede ser un cepo, pueden ser unas esposas, puede ser en este caso un yugo, o sea, hay diferente forma de restringir a alguien. Uh-huh. La D de dominación. Dominación, que en este caso, bueno, para los que ya estamos dentro de este ámbito, los dominantes somos los que llevamos a cabo, digamos, como que la parte, ¿qué sería? La persona que inflige o disciplina o adiestra a la parte sumisa. La S de sadismo. Sadismo, nuestro querido y venerado Marqués de Sade. Que en este caso la palabra proviene precisamente por esta persona que escribió varios libros donde
hablaba de prácticas extremas o prácticas que eran sádicas, por eso se adjudicó la palabra sádico, en este caso que es infligir el dolor a alguien de alguna manera, pero hay dolores que en este caso él describe dentro de sus libros que pueden ser hasta placenteros. Y la M de masoquismo, de Masoch. Nuestro querido Masoch, el escritor de La Venus de las Pieles, el cual era una persona que disfrutaba recibir el dolor, que le infligieran dolor, el tener cierto tipo de tortura o humillación, eso es lo que le producía cierto placer. Algo así como nalgueame, pero no me dejes. Exacto. Y entonces lo kinky, vamos a hablar un poquito desde la sexualidad tradicional. Chicos, un apunte, se saltaron dos, se saltaron disciplina y se saltaron sumisión. De hecho, esa es la parte que también me di cuenta, la disciplina, bueno, como en este caso, cuando adiestras a alguien, pues obviamente tienes que disciplinarlo y utilizamos muchos objetos para adiestrar a alguien cuando no está llevando a cabo las cosas como se debe o se revela contra su dominante, ¿verdad? ¿Me estás viendo a mí? ¿Qué crees? Y en este caso la sumisión, la parte sumisa, es la parte que en este caso recibe el castigo, que es alguien que está dispuesto a entregar su persona, su tiempo, o está dispuesto a entregarse a la parte dominante. Uh-huh. Y es una relación de dar y recibir, porque creo que el dominante y el sumiso, todos tienen que dar y todos tienen que recibir para que la relación sea completa y placentera, Uh-huh. porque si no, entonces de algún lado está faltando. Así es. Chicos, para iniciar el tema, ¿qué dirían que es la diferencia fundamental entre BDSM y Kinky? Desde su punto de vista, cuéntenos. Bueno, como ya lo habíamos apuntado de rápido, creo que en parte es el protocolo. El BDSM tiene unos protocolos muy específicos para cada una de las prácticas, y lo kinky es, bueno, desde mi punto de vista, lo morboso. Uh-huh. ¿Sí? Yo soy una persona que tiene relaciones sexuales, podríamos que decir, tradicionales, como Dios manda, dirían por ahí, pero sin fines reproductivos. Sin fines reproductivos, pero cuando me salgo de eso, cuando voy a mi primera sex shop y me compro mis esposas con peluchito, ya estoy entrando a la parte prohibida, a la parte que se sale lo que llamamos de lo vainilla, de lo tradicional. Entonces, no sé qué piense Dover. Pues es que esa es la parte en la cual la gente ya entra a un juego diferente de, como lo acaban de mencionar, lo vainilla, lo tradicional, el hacer el misionero y ya. O sea, aquí ya estamos hablando de que cambias de posiciones, haces juegos de rol, utilizas cierto tipo de ropa que a lo mejor te genere cierta excitación o generas algún tipo de juego de cama, sin llegar a un protocolo, que es donde viene la parte ya del BDSM, donde tenemos varios protocolos en los cuales primero tienes que llegar a un acuerdo. En los dos, tanto en lo kinky como en lo BDSM, debe de haber un acuerdo de las dos partes, pero en muchas ocasiones cuando estamos en un juego kinky que se da de manera espontánea, regularmente es más espontáneo lo kinky, no necesariamente tuvieses un acuerdo previo, pero tampoco te vas a manchar. Exactamente. En mi parte, pues yo considero que lo kinky va no solamente en el hecho de hacer prácticas sexuales o algún tipo de interacción sexual con alguien, sino también pueden ser justamente este tipo de juegos en donde literalmente el morbo, el placer, esta sensación de novedad nos puede justamente llevar a conocer nuevos alcances en nuestro, pues digamos, en nuestro abanico de placer, lujuria, excitación, y no necesariamente tiene que involucrar, por ejemplo, una relación sexual, simplemente desde el punto de vista de que podemos a lo mejor descubrir ciertos fetiches o ciertas
fascinaciones por ciertos instrumentos, ciertos materiales, algunos sonidos, olores que puedan justamente ser catalizadores de este placer o de este deseo sexual que podemos desarrollar. No sé ustedes qué opinan. Exacto, y ahí entramos a la parte de lo que es erotismo, de lo que es un fetiche, aquello que me causa placer, que tiene relación con el sexo, pero que no necesariamente es el acto sexual, sino que tiene que ver con nuestra sexualidad. Ajá. Y me refiero que es lo que me excita, y puede ser desde verle los tobillos a mi pareja, ajá, a verla desnudo, desnuda, desnude, ajá. También puede ser tener relaciones sexuales. Y el fetiche, ¿no? Aparte, que es también lo que me excita. Los pies, verlo o verla vestida de alguna manera en específica, que se ponga el traje de mucama francesa, o no sé, el cuero, ¿no? Que es algo muy, muy común en los fetiches, principalmente muchas de las cosas que generan los fetiches es un estímulo que te genera cierto placer que va acompañado de un placer erótico, no es nada más un placer básico común. Entonces, desde los fetiches, pues obviamente está lo más común, que puede ser desde las texturas de una tela, porque hay gente que tiene fetiche, como dijimos ahorita, la piel o a látex, o fetiche por la seda, o fetiche por la lencería. O por una manera de vestir, por ejemplo, que te exista alguien en traje o en ropa deportiva. O que utilices tenis con calcetas largas. Exactamente. O inclusive, por ejemplo, con sonidos, por ejemplo, en mi caso personal, a mí me gusta mucho este fetiche de que los zapatos, por ejemplo, ya sea de tacón de mujer o los zapatos de cuero, suenen en el piso. El taconeo, justamente esos sonidos pueden en algún momento causar justamente esta excitación y ser hasta inclusive placentero el simplemente escuchar el taconeo. Entonces también, no solamente eso, los olores, las texturas, ciertas posturas también pueden ser, a lo mejor, también eso puede justamente levantar la libido de nosotros. Y bueno, entrando un poquito más al BDSM, el BDSM tiene todo un código, tiene unas reglas, tiene protocolos que no se siguen en lo kinky. Y en el BDSM estamos hablando que son prácticas eróticas que pueden estar relacionadas a lo sexual y que consideramos alternativas, porque la población en general no las lleva a cabo. Y decir que uno es practicante de BDSM quiere decir que forma parte de tu vida. A lo mejor no del diario, pero sí destinas una parte del día o de la semana o del mes o de cada cierto tiempo, y eso implica un compromiso a la práctica. Implica un compromiso como sumiso, creo que también implica un compromiso como dominante igualmente. Entonces, bueno, no sé qué opinan nuestros compañeros. Pues de entrada, por ejemplo, en la parte dominante, y en este caso es algo que debemos de tener como que muy consciente, es que hasta dónde podemos llevar este tipo de prácticas o hasta dónde podemos llevar a la persona sin que le estemos ocasionando algún tipo de problema o prejuicio o que les esté afectando en su vida, en este caso vainilla, porque casi todos tienen una vida alternativa, que es la vida BDSMera y la vida vainilla. O sea, no le voy a decir que llegue con máscara de perro ahí a dar clase, que sería una buena, sería bastante interesante, o que vaya a dar una ponencia sobre ITS en tacones, que también yo digo que sería una buena, sería interesante, pero si veo que este tipo de situaciones o de compromisos le puede estar generando algún tipo de problema ya a través de sus círculos sociales fuera del BDSM, pues es cuando tienes que ir buscando o llevando a la persona hasta el límite sano, sensato y consensuado, o sea, que en este caso pues, siga manteniendo la seguridad y la integridad de la persona. Porque en eso sí, en las prácticas BDSM
debemos de hablar que una parte fundamental que realmente no puede existir el BDSM sin lo que comentó Dover, lo sano, lo sensato Y lo consensuado. lo consensuado y que debe ser seguro, ¿sí? Porque no solamente sano, sensato y consensuado, sino también seguro. Porque si no, entonces podemos caer en abusos, en exceso, y entonces ya no fue sano ni fue seguro. Claro, las prácticas BDSM implican cierto riesgo, porque pueden quedar marcas en el cuerpo, porque puede, no sé, puedes a lo mejor en algún momento en una práctica un poquito más intensa, deshidratarte. No nada más marcas en el cuerpo, también a veces hasta las marcas internas psicológicas y mentales que puedes traumatizar a alguien con una práctica. Exactamente. En este caso hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Digo, tomamos en cuenta de que conocemos por ahí historias de pseudos, ¿sí o no, señor Plata? Que luego han hablado por ahí de pseudoamos que terminan cometiendo abusos porque ni siquiera están llevando a la parte sumisa a lo sano y seguro. Sí, tristemente es uno de los problemas más grandes que puedes encontrar en la comunidad BDSM, el que de pronto haya gente que no esté preparada o que no tenga la experiencia o que no sepa cómo hacer determinadas cosas y te encuentras con que hay historias de terror y entonces pues sí es grave, o sea, pareciera que no, pero el BDSM es una cosa muy seria, es un juego pero muy en serio, entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando practicas, sobre todo hay prácticas de alto riesgo y esas prácticas de alto riesgo sí deberías de tener un asesoramiento, deberías de buscar información, deberías de buscar talleres con gente que verdaderamente sepa lo que está haciendo para exactamente no lastimar y al final del día buscar el placer, que es lo que se busca dentro del BDSM. Y entonces, si no hay placer por ambas partes o por todas las partes participantes dentro de la relación, algo está mal. Debe de haber placer para todo mundo. Y me gustaría preguntar cómo definimos el término fetiche, para a partir de ahí empezar a desarrollar el tema. ¿Qué es un fetiche y qué no es un fetiche? Adelante, chicos. Pues podríamos hablar de que el fetiche es aquello que me causa placer. Que me estimula. Que me estimula, exacto. Que me estimula para llegar al placer. Es aquello que detona la excitación y que puede ser como dijo Sackbeck, visual, táctil, auditivo, olfativo, o todas en conjunto. O todas en conjunto. Me atrevo a mencionar ahorita una película española que lamentablemente bajaron de Netflix, que era muy buena, que se llamaba Kiki. Donde expresan aquí diferente tipo de fetiches, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde una chica que tiene un orgasmo por tocar una tela de seda, hasta otra tipa que le excita masturbarse mientras está agarrando hojas en la pradera, y bueno, hay mucho tipo de, en este caso, de estímulos que les genera este tipo de excitación. Hay que recordar que hay una gran diferencia entre el estímulo del fetiche a lo que sería la filia. La filia ya como tal sería más bien una práctica, no necesariamente un estímulo. Ya la práctica a través de un estímulo. Chicos, ok, hay que recordar, hay que puntualizar que el fetiche, cuando hablamos del término fetiche de manera coloquial, nos estamos refiriendo a la excitación erótica y sexual de una parte del cuerpo o de un objeto relacionado con alguna parte del cuerpo. Y en término coloquial, en término ya técnico, los psicólogos y psiquiatras lo usan ya para definir una patología. Entonces, si es diferente cómo lo usan
los psiquiatras y los psicólogos al término usado de manera coloquial. De manera coloquial sería un gusto, pero que está siempre relacionado con el cuerpo, con alguna parte del cuerpo. Se le llama parcialismo cuando es alguna parte del cuerpo o cuando es un objeto relacionado con alguna de las partes del cuerpo, porque ahí entramos en que la filia es la conducta. Cualquier conducta es una filia. A nosotros nos interesan las conductas sexuales. Entonces, cuando hablamos de conductas sexuales, estamos hablando de filias, o en este caso el bonito término parafilia, que pues es una manera peyorativa, pero bueno, luego entraremos en ese tema. El asunto es que no todas las filias sexuales son fetiches, porque no están relacionadas con el cuerpo, pero claro, sí todos los fetiches son filias porque son conductas al final del día. Entonces, precisando eso, chicos. Precisamente era lo que quería llegar, para que la gente luego no confunda que una filia es un fetiche y que, bueno, muchos fetiches pueden participar dentro de una situación de filia, pero no necesariamente tiene que estar ahí. Sí, bueno, el punto también importante es hacer entender que básicamente un gusto no es una patología. El asunto es cuando el gusto o la conducta cumplen criterios que son considerados para desarrollar la patología, que efectivamente pues es una patología, pero además esta tendría que ser diagnosticada por un experto. O sea, no es de que yo creo que tengo, no. Tendría un experto que diagnosticar que hay una patología ahí para que realmente lo sea. El que uno crea que tiene algo mal, pues no es cierto. A lo mejor es un simple gusto y ya. Porque, de hecho, bueno, esto nos lleva al punto importante de dónde nace el término sadismo y masoquismo, que hay que recordar que fue Krafft Ebing, un psiquiatra alemán a finales del siglo XIX, que crea una obra que se llama Psicopatía Sexualis, si no mal recuerdo, así se llama su obra, y de hecho hay una película en BDSM Films sobre ese tema. Y bueno, este autor alemán, este psiquiatra alemán, crea los términos sadismo y masoquismo basado en las obras literarias de Sade y Sacher-Masoch. Entonces, él crea los términos, pero de entrada él ya refería que toda sexualidad que no fuera realizada para concebir ya era una desviación, incluida la homosexualidad. De hecho, si no han visto la película, chicos, va a ser muy interesante que vean esa película que les estoy diciendo, porque ahí en la película trata de que ellos intentan curar la homosexualidad. O sea, cuando vi yo la película, sí me fui de nalgas, porque es justamente lo que ahora llaman las prácticas de conversión, exactamente. Y curiosamente, este cuate, y bueno, hay que ver el entorno de su tiempo. Para ellos todo lo que fuera diferente a concebir estaba mal, era enfermo y habría que literalmente satanizarlo. Entre ello el sadismo, masoquismo, porque además sí había, sobre todo en ese tiempo, crímenes que incluían ese tipo de conductas. Entonces ya por default ellos dijeron, no, todo esto es enfermo, todo esto está mal, y cuando hace su bendito catálogo, pues todo eso era enfermo, todo eso era desviado, todo eso estaba mal. O sea, homosexualidad estaba mal, sadismo estaba mal, masoquismo estaba mal, gustos que no fueran para sexualidad, en este caso vainilla o común y corriente, estaban mal. Y la película trae cosas interesantes
es una, digamos, es una versión, es una edición del director y del autor de un libro que trata sobre la obra de Krafft Ebing, y pues te vas de espaldas cuando lo ves y ves que intentan curar la homosexualidad, que incluso tratan de hipnotizar a una persona, a un personaje. Se supone que se basan en hechos reales y que supuestamente, por lo menos esta persona, supuestamente la curan, si es que la homosexualidad es una enfermedad, y bien, esas eran sus creencias. ¿Cuál es el problema? Que ya de entrada están demonizando tanto homosexualidad como sadismo, como masoquismo. Ya nos fregaron, o sea, quien tuviera ese tipo de conductas o de gustos ya estaba mal y tenía que ir con ellos para que te curaran. Entonces, a raíz del tiempo y sobre todo con el activismo que los homosexuales hacen en los 70s, logran quitar como patología la homosexualidad, la hacen una orientación sexual, pero sadismo y masoquismo no. Y después, para el DSM-4, si no estoy mal, crean la famosísima palabra, o DSM-3 quizás, la palabra parafilia, porque antes era desviaciones, antes era algo que estaba incorrecto y que estaba mal. Crean la palabra parafilia para no decir desviación, pero era lo mismo, era una patología. Para ellos ponían en la misma caja a todos los sádicos, y no. Hay diferentes, o sea, no es blanco y negro, hay claroscuros, hay diferentes tonos de gris, donde habrá un sádico que verdaderamente sí está enfermo y sí puede dañar, a un sádico erótico que básicamente le gusta provocar dolor o hacer sufrir, pero con consenso de la otra persona. Que un sádico... Esa es la parte a la cual queríamos llegar, porque realmente ahí es donde definimos la parte de lo sano, sensato y consensuado. Venga. Ya cuando alguien llega a hacer algo patológico, a mi punto de vista, es cuando ya estás dañando de verdad a alguien. Venga, cuando chicos, los dejo, desarrollen el tema. Cuando ya está la situación de que tenemos a alguien que no está respetando los límites de la otra parte. Y que se vuelve una patología cuando este tipo de actividades no te permiten funcionar en tu vida diaria, en tu vida diaria, social, en tus ámbitos tanto familiares como laborales, como en cualquier ámbito eróticos, social, sexuales, ya no puedes funcionar bien, ya estás en este caso debrayando en lo insensato. Y en una conducta enferma. En una conducta que se puede volver literalmente un círculo vicioso, en donde literalmente ya no puedes salir de ese círculo a menos de que sigas practicándolo, y vas literalmente subiendo las rayitas de la intensidad e inclusive llegando ya a niveles que van por encima de los límites del sano, seguro y consensuado. Entonces, ya ahí en ese momento, pues ya literal, ya no puedes literalmente distinguir en qué momento ya es el límite de esa práctica y hasta dónde puedes llegar justamente en distorsionar hasta cierto punto la realidad. Ahora, todo lo que son ahora conocidas como prácticas sexuales alternativas y la homosexualidad o ahora todo lo que conocemos como LGBT plus más Juan perfecto. Sí, estamos enfermos y no es gripe. Y no se quita. Y no se quita. Estuvo durante más de 100 años satanizado, y esto en cierta forma lo vino a confirmar más la escala Kinsey. La escala Kinsey, que es precisamente hasta, como usted bien lo mencionó, hasta la década de 1970, cuando se logra sacar la homosexualidad y otro tipo de orientaciones y preferencias de esta escala. Y entonces ya ahora sí que nos sacan de
de vernos como enfermos, y es cuando empieza toda la lucha contra las terapias de conversión. Uh-huh. Y que bueno, ya después la psicología que se empieza a alejar de Freud, empieza a ver a estas prácticas sexuales precisamente como alternativas y que no necesariamente son patológicas. Ya hay toda una rama de la psicología donde no necesariamente se ven estas prácticas como una enfermedad, uh-huh, sino que es una forma diferente de gozar y disfrutar el erotismo y la sexualidad, que no necesariamente es lo mismo. Ajá. Uh-huh. Y que bueno, eso tiene que ver con cada uno de nosotros, porque el fetiche, uh-huh, nuestra sexualidad, nuestro erotismo, depende de cada una de las personas. Uh-huh. Y cuando somos practicantes de BDSM, a mí me gusta el chocolate, a ti te gusta la frambuesa y a alguien más le gusta la piña, pues sí, cada uno es diferente y todo esto va a hacer que nos enfrentemos a un universo maravilloso de posibilidades. Uh-huh. Entonces, es un abanico de diversidades en las prácticas erótico-sexuales. Igualmente, estas prácticas erótico-sexuales, aparte de que pueden justamente, como bien lo dijo Jan, el justamente despertar nuestros estímulos eróticos sexuales o el catalizar nuestra libido, también son una forma de socialización entre nosotros, porque justamente el hecho de que nosotros podamos reconocernos como seres que nos atrae cierto tipo de estímulo, ya sea físico, sea táctil, sea auditivo, olfatorio o visual, hace que también entre nosotros nos podamos interrelacionar y justamente crear estos círculos o estos vínculos entre la comunidad, independientemente de si somos LGBTQ más pluscuamperfecto, sino inclusive entre la propia comunidad heterosexual, que igualmente ellos tienen algunos fetiches en común con otros miembros de la comunidad. Entonces, también es una forma en la que nosotros podemos socializar e intercambiar nuestras experiencias y con ello poder enriquecer justamente nuestro gran abanico de experiencias alternativas erótico-sexuales. Ahora, aquí quiero tocar un pequeño punto, la situación de que uno tenga cierto tipo de gusto, preferencia, identidad, orientación, fetiches y demás. Uh-huh. El detalle de tener todo esto no quiere decir que tengas que reprimirlo, porque a veces es más peligroso reprimirse que vivirlo. Uh-huh. Pero en este caso, el detalle es, vas a aprender a vivirlo, pero de forma sana, consensuada, de una forma en la cual tú la puedes vivir de manera segura y responsable, a diferencia a que si te estás reprimiendo y de repente el demonio que tenías adentro se convirtió en una monstruosidad ya enorme. Se materializa en un leviatán. Sí, exacto, se materializa en un leviatán y en un Cthulhu y bueno, al rato ese demonio interno que tenías, en lugar de sublimarlo y de aprender a vivir con estas partes y disfrutarlas, terminas sintiendo culpa y tarde o temprano vas a terminar buscando cómo liberar esa parte de ti, porque es una parte que todos tenemos. En muchas ocasiones pensamos que tal vez dentro de los ámbitos vainilla no existen los fetiches. Muy probablemente la mayoría, todos tenemos algún tipo de estímulo en el momento de los juegos de cama, pero no todos quieren aceptarlo o reconocerlo. Entonces, cuando pasa eso y no llegas a algo sano, sensato y consensuado y lo reprimes, al rato terminas buscando a alguien más que lo haga, que te haga vivir esa experiencia que tanto estás buscando y no necesariamente lo va a hacer de forma sensata. Uh-huh. Es simplemente el hecho de la masturbación. Niño, no te toques. No dejes que te toquen. El hecho de que en muchas ocasiones te digan ese tipo de comentarios hace que uno se sienta culpable por conocerse a sí mismo. Ahí de entrada es una situación en la cual la persona puede desconocerse y generar muchas imágenes que no son las
correctas o adecuadas de sí mismo. Aquí ya estamos metiéndonos un tanto en lo que es la parte de la salud, tanto psicológica como hasta física, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque el hecho de que te toques y te conozcas y sepas qué te estimula y qué no te estimula, va a hacer que tú vayas conociendo cuando hay algo que no está bien en ti, que dices, esto ya no me corresponde a mí, esto no es parte de mí, ya sea de manera física o psicológica. Porque en muchas ocasiones el hecho de que te relaciones con ciertas personas, hay personas que pueden infligir en ti cierto tipo de daño, tanto físico como psicológico, si no sabes conocerte realmente. Exacto. Y si no te conoces, pues no vas a saber precisamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te excita. Y entonces, ¿Cómo te excita? ¿Cómo te excita? Y es por ahí en una serie decía, pues yo me hago cargo de mis orgasmos desde 1985, decía la mujer, porque el marido no cumple la función. Y es precisamente cómo le voy a decir a mi pareja, oye, me gusta esto, no me gusta esto, si me reprimo, si no conozco y no me he explorado mi cuerpo, ¿no? Ujú. Es parte del, como decía Dover, del autoconocimiento, que es básico. El autoconocimiento lleva a que tengamos cierto tipo de, en este caso, de cuidados propios y personales. Uh-huh. Hay muchas situaciones de higiene, tanto higiene física como higiene psicológica, aunque suene broma, ¿no? Sí. Pero sí existe la higiene mental, que en este caso es a lo que queremos llegar. No estamos satanizando ningún tipo de práctica con respecto al BDSM ni a lo kinky, simplemente que si lo vas a hacer, hazlo de forma sana, sensata y consensuada, con una higiene mental adecuada, con una higiene física adecuada, para que así no tengas que estar lidiando con demonios internos, y algunos externos, porque por ejemplo, el hecho de que mi padre me dijera, niño, no se toque y no deje que lo toquen, pues no me hizo revisarme mi área genital, mi prepucio, y viví con hongos durante la mayor parte de mi pubertad. Entonces, ¿qué es lo que debí de haber hecho en esa época? Pues autoconocerme y ver que en este caso, que a través de mis genitales estaba generando un hongo. ¿Por qué? Porque no me conocía, no me tocaba y no tenía la higiene adecuada. Entonces, la higiene, ante todo, es uno de los primeros pasos que necesitamos tener para tener una vida placentera. Uh-huh. Y sobre todo en la cuestión física, pero tocaste un tema bien importante, que es la cuestión mental, y tiene que ver con que a lo mejor yo vi algo, pasé por delante de una sex shop y vi algo que me atrajo, uh-huh, que hasta me pudo haber excitado, y en parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Informarme. Ajá. Creo que eso es parte importante de nuestra formación y de ir conociendo nuestra sexualidad, informarnos, uh-huh, y no dejarnos llevar por lo que veo en el porno, porque exacto, el 99% de la población creo alguna que el porno es sexo. No, y aparte, alguna vez ha visto porno. Ajá. Uh-huh. Y precisamente mitifican en que sus relaciones sexuales, uh-huh, o afectivas y eróticas, uh-huh, tienen que ser como me lo ponen en la película. En la película o en la revista porno, o en el página web que estás viendo. O en la novela erótica, y se me viene a la mente la más famosa de estos últimos años, 50 sombras de Grey. Ajá. No vamos a despotricar si eso es BDSM o no, pero si algo me llama la atención, buscar información. Algo muy curioso pasó precisamente cuando salió esta película, que bueno, originalmente es una novela, que se dispararon muchas personas que ahora se decían ser BDSMeros porque vieron escenas de la película, porque la actriz se vea muy guapa, porque el protagonista es demasiado guapo, pero pues nosotros no somos los actores de esa película, ¿verdad? No. Y aparte son escenas que en este caso ellos tuvieron que tener a alguien que los dirigiera para que cuidaran ese tipo de escenas. Pero cuando te presentas con la realidad y todas las personas después de ver esa película querían sentirse Grey y querían sentirse, ¿cómo se llamaba? Anastasia. Se querían sentir Anastasia, pues resultó que el Grey era más bien
era Gastón y Ajá. bueno, y Anastasia pues resultó ser ¿cómo se llamaba? La maruja de Chespirito, ¿no? O sea, entonces seamos realistas, de entrada, seamos realistas. Nosotros Sí, no tenemos ni el físico, ni la mentalidad, ni tenemos el conocimiento de esos personajes ficticios. Exacto. Entonces, primero desmitifica la realidad de la ficción, que la Rosa de Guadalupe no te eduque, dijeron por ahí. Exacto. Porque al final de cuentas muchas personas creen que lo que se dice en este tipo de plataformas, de situaciones que llegan a muchas poblaciones, creen que lo que ellos ven es real. Exacto. Y también aquí hablando tanto en este caso de la autoexploración, no solamente se requiere autoexplorarse a uno mismo, sino también a la persona con la cual vas a compartir la cama. Tienes que tener cierto conocimiento y, bueno, en este caso que esta persona no te pase tu basura dentro de la higiene mental, pero también lo que es la parte, en este caso, de salud sexual, de pareja o de compañeros de cama, porque también eso... Aquí hay algo muy importante justamente en lo que mencionas, que el conocimiento tanto de uno mismo como de los demás es algo que también es muy importante que se maneje justamente al momento de realizar estas prácticas, porque justamente, como bien lo dices, a veces no tenemos las fuentes de información tan accesibles para poder conocer qué es la práctica del BDSM o qué es la práctica del bondage. Entonces, realmente hay que indagar muy bien en estas fuentes de información y yo haría aquí una anotación, no se vayan con la primera página de internet donde vean todo lo que quiso usted saber del bondage y nadie se lo dijo, o 151 formas de hacer BDSM literalmente casero, porque muchas veces no tienen el lenguaje o no tienen la forma adecuada de cómo instruir a las personas de cómo realizar estas prácticas. Entonces, donde nosotros podemos justamente buscar información a veces es en páginas especializadas, en grupos especializados en BDSM que tengan un cierto, ¿cómo podríamos decirlo? Cierta seriedad justamente en cómo se realiza no solamente cierta seriedad, sino conocimiento, experiencia, y por eso tenemos las plataformas de Master de SAT, que sería bueno que nos las compartiera, desde BDSM Films, desde BDSMpedia. Ajá, exactamente, donde podemos acercarnos a material que es ilustrativo y que nos va a permitir conocer otras cosas que precisamente se salen de lo convencional, de lo vainilla. Y Dober mencionaba algo bien interesante cuando hablas de las cuestiones de cama, de la pareja amatoria, pero vamos a hablar un poquito de desmitificar esto. El BDSM no significa amor. Exacto. Aquí ese es un punto muy importante porque una relación DS, como muchos lo denominan, dominante sumiso, no quiere decir que es una pareja amorosa, afectiva necesariamente. Es una pareja que tiene un protocolo. No quiere decir que es alguien con quien te vas a casar. Puedes casarte con alguien y resulta que tu pareja con la que te casaste puede ser sumiso en un rol dentro del BDSM, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay muchas personas que tienen relaciones BDSM, dominante sumiso, pero en otro punto o con otra persona tienen una relación de pareja afectiva, amorosa, y no necesariamente es con la persona con la que practicas ciertas cosas en la intimidad o en la cama. Ahora, precisamente, vamos a la cama. Bueno, no literalmente, figurativamente. El BDSM no tiene que ver necesariamente con el sexo. No en todas las prácticas sexuales, en todas las prácticas BDSM tiene que haber sexo. Hay muchas prácticas, o puedes tener todo un protocolo BDSM y nunca tener coito, nunca tener una relación sexual. ¿Por qué? Porque el BDSM no necesariamente es ahora sí, ¿quién va a dar, quién va a recibir? Sino tiene que ver más con la cuestión erótica. Si la cuestión erótica, disculpen ustedes el ruido para que vean que estamos en vivo,
si la práctica erótica te puede llevar a lo sexual y así lo quieren ambas partes, pues qué padre, adelante, ajá. Eso es sensato, es sano, es consensuado, ajá. Y a veces necesario. Y a veces es necesario, pero no todas las prácticas BDSM deben de terminar en sexo, que es, creo que es un gran mito que tiene la gente, que pensar que vas a hacer algo BDSM y va a terminar en sexo. Es que ahí es donde queremos dividir el BDSM de lo kinky. O sea, a mí alguna vez, ya lo he platicado más de una vez, o más de una persona, luego me ha pedido que lo domine. Y ya así como, ok, ¿cómo quieres que te domine? Y de repente cuando le preguntas cómo y cuál es su playlist, te dicen, pues es que no sé, solo domíname ya, a ver. No es lo mismo, o sea, ¿quieres que te domine o quieres que alguien te coja duro? Son cosas muy diferentes. Lo kinky, en este caso, por ejemplo, la parte kinky de este tipo de personas es el que los cojan duro, el que tengan una relación donde se sientan así tomados por el gañán y el rudo pero eso no es BDSM. BDSM hay un protocolo. En este caso, el sumisor llega a tomar un rol dentro de esta relación, que en este caso puede ser sumiso, esclavo, pupi, ABDL, o sea, hay mucho tipo de roles que se pueden tomar dentro de la parte sumisa y dentro de la parte dominante. Entonces, si alguien te pregunta, si alguien te dice, quiero que me domines, pues primero define si realmente buscas ser dominado o simplemente quieres tener una relación sexual morbosa, de que es donde venimos a la parte kinky, que es cuando llegas a una relación morbosa donde tú te llevas con alguien y dices, pues, ¿sabes qué? Pues, cógeme duro, háblame así feíto y... O dame cachetadas. Ajá, pero en el BDSM igual das cachetadas, le hablas rudo, pero ya hay un protocolo de por medio y hay un tipo de acuerdo en el cual cada quien va a tener un rol en la relación. Y bueno, hablando de esto, y ya tocamos los pseudoamos, pero también nos tocan los pseudosumisos, ajá, o pseudoesclavos, o como les llamemos. Y Master de Sad lo sabe muy bien, el típico que llega y te dice, es que yo le entro a todo, y a la mera, a los 5 minutos, chingadazo y ya está chillando. Ya salió chillando, ya salió de la habitación, dice que se va a ir a su casa a las 2, 3 de la mañana. Ok, ya me expresé. Sí, ya te nos volaste. Ya te nos volaste. Pero no, o sea, sí, ese es a lo que vamos. O sea, el decir, sí, soy sumiso, no quiere decir que te van a coger duro y de forma morbosa. El ser sumiso es, ya te conoces lo suficiente como para decir, quiero que jueguen conmigo con esto y esto y esto y de esta forma. Las listas de juego, lo que conocemos como playlist. Tanto lo que te gusta como lo que no te gusta y hasta qué límite puedes llegar. ¿Cuál es tu límite? Porque hay gente que de repente se dice ser esclavo extremo, sumiso extremo, y es así como que no sabes definir realmente lo que es eso en la parte extrema, porque pues no voy a llegar y te voy a arrancar un dedo o algo así, o sea, no romanticen algo que es que ya es una agresión. Y que precisamente el BDSM con sus protocolos, uno de los cuales es bien importante y lo acaban de mencionar, son los límites. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Que son dos cosas diferentes. Sí, porque a veces quisieras llegar a un nivel que tu cuerpo no te lo permite porque el dolor o tu umbral no te deja llegar a ese punto. Y requiere adiestramiento. Requiere exacta preparación física, psicológica, y aparte hay otra cuestión, como bien decía Master de Sad, la parte dominante, que tiene que haber un conocimiento de y una preparación también del dominante, y que el dominante va a tener la responsabilidad y debe de conocer a la parte sumisa, porque a lo mejor yo digo, ay, sí, hazme de todo. Agárrame como jamón serrano. Ajá. Y empieza a clavarme agujas o empieza a nalgarme con agujas. Ajá. O cosas así. Y ahí es donde justamente el dominante, la responsabilidad que tiene es conocer la respuesta
fisiológica del Y sumiso psicológica. y psicológica del Psicológica. sumiso. ¿Por qué? Ajá. Porque no solamente estamos hablando de la parte física, sino de la psicológica, porque también una cosa que no habíamos mencionado aquí es el subspace. Ajá. Cuando alguien llega a esta parte que se pierde mentalmente y tienes que regresarlo a la realidad. O sea, a mí me ha tocado hacer este tipo de situaciones en las cuales tengo que cuidar a la parte sumisa porque está en una especie de trance literal, al grado de que a veces me preguntan qué pasó. O sea, literal, pero en este caso tú tienes que saber hacerle entender que no pasó nada más allá de lo que esta parte pudiera soportar, recibir y vivir. Y no sé, a mí me gustaría saber qué piensa Master de esto, porque igual ahorita nos quiere dar hasta con el fuerte, ¿verdad? Las nalgas de cachorrito están listas para que le pueda dar con un fuete o con un key. Pero ¿qué tal, Master, si abre su micrófono? Porque si no, no lo escuchamos. Listo, ya. Parezco nuevo. Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de pseudos, y me gustaría saber si en el mundo Leather se da ese fenómeno como se da en el mundo hetero de una muy buena cantidad de personas pseudos, tanto dominantes como sumisos. ¿También en el mundo Leather se da? Sí. Sí, claro. En todos, yo creo. Y alguien por ahí decía, creo acertadamente, que mucha gente de la comunidad que se cree Leather, cree que porque irse a comprar ropita, disque de cuero en una tienda de marca española, que empieza con Z y termina con A y no diré más, para no meter goles, piensa que, ay, por vestirme disque de cuero, ya soy Leather. No, el Leather también implica un protocolo. Tener cierto grado de cultura, cierto grado de conocimiento, porque hay mucha gente Leather que piensa que porque se ve bonito en piel ya puede andar dentro del mundo Leather, disque viviendo un protocolo que no conoce. Claro. O sea, hablando de una experiencia de alguien, es alguien que quería ser sumiso y traía su muñequera Leather, porque según él pensaba que todos los sumisos utilizaban una muñequera. No todos los sumisos utilizan la muñequera, pero también depende mucho de en qué brazo lleva la muñequera. Entonces, esta persona, queriendo ser sumiso, llevaba la muñequera en el lado que lo debería de llevar el dominante. Entonces, el desconocimiento de este tipo de protocolos dentro del ámbito Leather hace que surjan muchos pseudosumisos, muchos pseudodominantes que, como dije, no es lo mismo coger en piel de forma ruda a tener un protocolo Leather BDSM. Y qué bueno que mencionaste esta parte, porque me pasó con un amigo alto, grandote, robusto, que trae su muñequera, lo llevamos a un bar LGBT y él es hetero, aliado de la comunidad, muy buena onda. Lo veo entrar y ahora sí que lo agarré como gatito y inmediatamente lo jalé a la esquina y le dije, ¿te me cambias la muñequera? Ajá. ¿Pero por qué? Pues porque la traía en la mano derecha, que es la de los sumisos. Entonces, si vas a estar aquí, mínimamente, cámbiate la izquierda. Ajá. Para que no te estén viendo como carne fresca, literalmente. Exacto. Entonces, sí, también dentro del mundo Leather, tenemos muchos pseudos. Tanto sumisos como, en este caso, dominantes. Hay mucha gente que piensa que por tener un choker de cuero, por ejemplo. No, deja tú eso. El hecho de que piensan que por tener el culo ancho y que pueden resistir varios palos todos los días, un pasivo que está hambriento de verga, pues eso no es ser sumiso, eso es ser fómano, por así decirlo, sátiro. ¿No? O sea, sátiro. Bueno, en este caso no, porque estoy hablando de un pasivo. Pero hablando en este caso, por ejemplo, mucha gente asume que el ser pasivo es señal de que eres sumiso. Entonces, por eso se da mucho este tipo de pseudo
porque piensan que porque les gusta recibir, ya son sumisos. Y esa es una cuestión bien importante. El rol sexual versus... no, de hecho, eso es algo rol. que podemos tomar en otra transmisión. Ajá. Sería un buen tema, señor Plata, ¿usted lo considera? Que el rol sexual no es tu rol dentro del BDSM. Sí, suena excelente. A mí me surge una duda con este tema que están ustedes tocando, chicos, es el Hanky Code actualmente todavía tiene validez en las reuniones, en lugares públicos, en Ciudad de México o en otras ciudades en México. ¿Todavía se usa el código de los pañuelos? Se usa, pero solo por personas que nacieron en los 70, 60, quizá algunos que nacieron en los 80. Las nuevas generaciones no conocen el código de pañuelos, ni el código de colores, porque el código de colores y que puede ser en brazaletes, en muñequeras, hasta en suspensorios. Sí, en suspensorios. Las nuevas generaciones no los conocen, entonces es una bonita tradición que se ha ido perdiendo, que solo los que llegan y quieren precisamente conocer y cultivarse. De verdad, que realmente quieren hacerlo de verdad. De hecho, justamente en la pasada edición de Folsom, justamente en algunas de estas páginas, inclusive tenían folletos con este tipo de código de vestimenta, que eran, creo que como 20 o 25 diferentes colores de pañoletas. ¿Y qué significa traerlo en el bolsillo izquierdo, en el bolsillo derecho? ¿Qué significa, por ejemplo, llevar un brazalete del lado izquierdo, del lado derecho, o traerlo justamente en el cuello? Cada uno representa un cierto tipo de práctica o cierto tipo de fetiche que la persona es aficionada de ella y que en el momento en el que la otra persona lo ve, pues literalmente, pues tú dices, ¿quieres jugar conmigo o no quieres jugar? Y es algo que sí, justamente deberían de retomar. Si lo están haciendo ahorita en Estados Unidos, en estas nuevas ferias que afortunadamente después de la pandemia, Door Alley y Folsom Street lo están nuevamente retomando, pues aquí también deberíamos empezar a retomarlos. Pero son muy pocos los lugares donde asiste estas personas que podríamos hablar, entre comillas, subrayado y con mayúscula, porque no necesariamente me gusta el término, los de la vieja guardia. Sí. Ajá, y los de la vieja guardia somos los que nacimos en los 70. Ustedes que son los jóvenes, pues sí. No nos querías decir centennials. En edad les llevo 10 años, queridos. Ajá. Entonces aquí el viejo soy yo. Ajá. Yo no digo nada, yo mejor calladito me defiendo más. Claro, aquí no solamente cuenta la edad, sino el conocimiento. Ajá. Dover me da 5 veces la vuelta en conocimiento, pero si yo me acerco a otra generación, no te saben lo que es el código de colores, ni menos el código de pañuelo. Desde cómo doblar el pañuelo, si lo vas a traer en las muñecas, porque el pañuelo se puede traer en las muñecas. O en el bolsillo en el bolsillo trasero. Cómo meterlo adecuadamente. Cómo doblarlo para el bolsillo, o si lo traes en el cuello. Ajá. Hay todo, hasta un código para el uso del pañuelo. Dejemos de lado los colores, porque existe el código de colores reducido y el ampliado. Ajá. El de 25 tonos se queda corto. No, y ya es muy ampliado. Sí. Ajá. Porque antes nomás existía ahora sí que la gama RGB o la CMYK. Ajá. Lo que es azul, lo que es gris. Verde oscuro, verde claro. O sea, no había más de 10, 12 colores. Hagamos memoria, que son las prácticas iniciales. No quiere decir que sean las únicas o las válidas, ¿no? Tampoco nos vamos a meter en eso. Se ha ido ampliando, se ha ido diversificando, y qué bueno
y entonces podemos tener más colores. Pero si de repente te ponen 3 tonos de azul y si eres medio cegatón y medio daltónico, pues ya no sabes. Ya te chingas. Si ya no sabes qué demonio estás viendo, ¿no? Pero sí es un punto bien interesante lo que tocó aquí Master de Sat, el código de colores y pañuelos, que sí es algo que se ha estado perdiendo, retomando en otros países, lo cual se me hace bien interesante, y que en México, solo cuando te encuentras quizá como en eventos como en Mr. Leather, que está en estos días. Pero es lo que quería comentar. Hasta ahorita yo realmente nada más conozco a una persona Leather que realmente sigue manejando el código de pañuelos. De toda la comunidad Leather que conozco, de varios círculos Leathers que conozco, hasta ahorita nada más ubico a una persona que realmente utiliza el código de pañuelos hasta la fecha. Wow. Y de ahí en fuera la mayoría creo que a veces hasta ni siquiera utiliza el código Leather como debiera de hacerse. Claro. No voy a juzgar, no voy a criticar a nadie, por si acaso alguien ve esta transmisión y lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo... Nombres. No voy a decir nombres. Se dice el pecado, más no el pecador. O sea, al final de cuentas, luego a veces hay muchos que se atreven a utilizar una kepi, que es esta gorra de piel de policía, que a mi punto de vista, según los códigos, debería de ser usado por alguien que ya es un leather y conocedor, máster, que realmente conozca todo el protocolo. Pero sin embargo veo que cada vez más personas traen kepis y a veces hasta traen hasta los sumisos ya traen kepi. Entonces yo considero que muchos de este tipo de cosas pues sí se están perdiendo totalmente, o sea. Y creo que ahí deberíamos retomar un poquito ahora sí que la cultura básica, valor 3 kilómetros, para los que jugamos maratón, sí, me estoy fechando feamente, en el sentido de demonios, aunque sea, retomemos, no aunque sea, porque es una muy buena obra, Tom of Finland. Tom of Finland. Esta obra gráfica magnífica que impacta en su tiempo porque da a conocer parte de la cultura Leather. No me estoy refiriendo al BDSM, sino a la parte Leather, ¿no? Que fue, digamos, parte del origen. Alguien que conocemos, usted y yo, señor Plata, que conoce muy bien esta parte del origen de lo Leather. No sé si usted se acuerda de la plática de Fidel. Sí, claro. Que realmente Fidel aclara y siempre ha defendido esta parte de decir que muchas de las prácticas Leather o del ámbito Leather surgió de la disciplina militar. Claro. Sí. Es correcto, sí. Después de las guerras, muchos llegaron con cierto tipo de prácticas y empezaron a utilizar los códigos a través de la ropa militar. Por eso también lo del uso de los uniformes militares, los uniformes de policías, posteriormente dentro del ámbito Leather. Sí, es correcto. Aunque sí es importante aclarar algo ahí en cuanto a lo que es historia. Si bien la historia oficial toma al movimiento Leather como el precursor de lo que hoy conocemos como BDSM, y además, obvio que lo son, y obvio que fueron activistas aguerridos por defender sus derechos como homosexuales y defender sus derechos a practicar lo que les gustaba, porque en realidad el Leather era doblemente discriminado. Era discriminado por ser homosexual y por practicar cosas fuera de lo común. Entonces está muy cabrona esa situación. Pero independientemente de que ellos en realidad son quienes llevan el estandarte y la vanguardia de lo que hoy conocemos como BDSM, sí hay que puntualizar también que existían grupos heterosexuales que también practicaban. Claro. Y hablamos desde principios de siglo, que eran grupos fetichistas, grupos muy cerrados y muy selectos en los 50s, en los 70s, que realizaban prácticas, pero que no hacían activismo. La gran diferencia sería esa. Entonces, si bien la historia oficial es correcta, sí, tampoco hay que olvidarnos que sí existían otras gentes que también hacían prácticas y que, por ejemplo, Historia de O surge de gente que le gustaba ese tipo de prácticas, pero que no eran del movimiento Leather, por así decirlo.
Entonces también estaban ellos. En los 70s también surgen sobre todo en Europa, que empieza a hacer cine que trata temas BDSM y que eran hetero. Entonces ellos también estaban, lo que pasa que la historia oficial a veces se olvida de eso, pero mérito a quien mérito merece. El movimiento Leather es la vanguardia de lo que hoy conocemos como BDSM. Y por eso respeto a ustedes, porque son parte de ese movimiento y de alguna manera está muy padre que gente hetero haga cosas con gente Leather para exactamente hacer inclusión, que son algo que ustedes también hacen mucho, que tienen eso de inclusivo el que lo lea. Entonces creo que es muy importante hacer esa unión porque sí hay también este pequeño detalle de que las comunidades como que se van dividiendo en cuanto a orientación y los heteros básicamente se juntan con heteros y los leathers solamente con leathers, cuando en realidad somos una gran familia y no deberíamos de, aunque es una familia disfuncional ciertamente. Como cualquier bonita familia mexicana. Porque también entre los leathers se cuecen habas, digo, Sí, yo me sé buenas historias, pero independientemente somos una familia, bien que mal somos una familia y es importante darle mérito a quien mérito merece. Chicos, si les parece, para ir aterrizando el tema, entonces podríamos concluir que lo kinky son prácticas no convencionales, prácticas eróticas y sexuales no convencionales. Y BDSM serían prácticas eróticas y sexuales no convencionales, pero basadas en relaciones de dominación y sumisión. Y con protocolo. Ok. Con protocolo. Eso nos lleva a otros apuntes. En una relación BDSM hay una relación formal entre quien domina y quien se somete. En el BDSM hay un protocolo de seguridad, como puede ser el SSC o algunos otros, porque el SSC es el más famoso, pero hay otros protocolos de seguridad, como RAXA, como PRIC, como CCC y algún otro más por ahí. Y por último, como apunte, hay protocolos de comportamiento y de realización de prácticas. O sea, no es de hoy te voy a nalguear y ya estoy haciendo BDSM. Eso no sería BDSM, sería algo kinky. No sé si les gustaron estos apuntes o tienen alguna precisión que hacer, chicos. No, yo creo que están bastante bien. Bastante bien. Para los no iniciados en el BDSM. O novatos. Ajá, y para los que quieran conocer, es un buen acercamiento, porque precisamente hablábamos de cultivarnos, de informarnos y empezar por las definiciones básicas. Es válido para saber qué quiero, qué no quiero, porque a lo mejor... ¿Cómo lo quiero? Porque a lo mejor digo, sí BDSM y a la mera hora no, lo que quiero es algo kinky, ¿no? Ok, chicos, si no tienen nada más que agregar en el tema, sí me gustaría saber qué es lo que van a hacer, cuáles son sus próximas fechas, qué es lo que van a hacer, dónde van a estar, qué pruebas van a hacer. Cuéntenos, chicos. Bueno, agenda llena. Tenemos de entrada esta semana, lunes y martes, vamos a dar una plática en la Inés de Morelia. 7 y 8 de noviembre. Posteriormente regresamos y seguimos con jornada el día, de las que ya están confirmadas, el día 17 de noviembre en el faro de Parque Lira. En el faro que está cerca de Parque Lira, ahorita se nos va el nombre. Tenemos también próximamente jornada el día 19 en la Tianguis, que está en la Glorieta de Insurgentes. Si todo sale bien, tenemos jornada el día 12 en el jardín, en el panteón, cerca del panteón de San Fernando, que está cerca de lo que es del Metro Hidalgo. ¿Qué otra cosa tenemos en la agenda próximamente? No, esas ya. Esas ya son para
Bueno, y lo que falte, porque recuerden que tenemos... Ya cuenten la película porno que van a hacer, hombre, cuenten. Ay, Ah. ¿por dónde empezamos? No, no es cierto. Castings a través de... No, no es cierto. Estamos haciendo pruebas de lubricante próximamente con Cachorrito. Entonces, vamos a ver si es apto para fisting ese lubricante o no. Aplica saliva, mantequilla y qué más. No, pues, hasta de eso. hecho, por ahí ahorita nos salió una prueba de semenoso. Ajá, es un, Semen de oso. un nuevo lubricante que un compañero amigo de SACP está desarrollando un lubricante Bastante bueno, que literalmente no solamente humecta, sino que también permite fácilmente su aplicación. Y aparte, es inerte. Es inerte, no causa ningún tipo de reacción alérgica y es 100% seguro en el sentido de que no les va a causar ningún tipo de dermatitis Y alergias. y cualquier otra cosa. Y es compatible con condones tanto de látex como de poliuretano. Para que sus labios vaginales y anales se mantengan hidratados. Una cosa hermosa. Y nos quedan muchas cosas en el tintero. Creo que ya hasta nos pasamos del tiempo. Pero, perdón. Recuerden las redes sociales, inclusive quien lo lea van a reconocerlo porque es un perro con una bandera LGBT. Que es un perro negro con unos lentes rojos. Cualquier persona que requiera hacerse una prueba ya nos puede contactar a través de redes sociales, no necesariamente que tenga que ser dentro de una jornada. Regularmente los podemos citar en algún lugar para aplicar una prueba si es que es alguien que lo requiera de manera específica, prioritaria o de urgencia. Pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis. Muy y bien, también chicos. si requieren pláticas sobre PrEP, sobre profilaxis y bueno. Profilaxis preexposición, posexposición y también sobre el conocer las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Derechos de las personas que viven con VIH, derechos de las personas neurodiversas, bueno. LGBT plus más. Juan, perfecto. Y lo que se sume en la semana. Perfecto, chicos. Quiero recordarle a la gente que nos esté viendo o que nos va a ver, ya está el capítulo 0 en YouTube y ese también va a estar en YouTube para quien nos vaya a ver por allá. Entonces vamos a tener varias vías de difusión y chicos, pues como siempre ha sido un gran placer el escucharles y nos vemos en la siguiente emisión. Yo por mi parte les agradezco muchísimo, les reconozco y gracias. Y pues seguimos en el siguiente de la serie. Ya les diremos después qué tema elegiremos porque hay muchas cosas alrededor de todo lo que hemos hablado que se pueden desarrollar y pues solamente me queda a ustedes agradecerles y bueno, pues despídanse, chicos. Gracias, Master de Sal. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Disfruten. Igualmente. Gocen. Con responsabilidad. Sano, sensato y consensuado. Perfecto, saludos, bye. Chequen el final, quedó padre, creo que ya lo habían visto, pero ahora sí que lo estamos estrenando. Nos vemos, chicos, hasta luego. Nos vemos. Esto fue La Letra con BDSM Dentra. Bien rico.